Así sea. Gracias, Diego. El, el título del programa de hoy se llama Encuentros con Jesús. Yo no voy a ocultaros, queridos hermanos, que el tema predilecto de, de cualquier charla, de cualquier conferencia, incluso de mis conversaciones del día a día, siempre es Jesús. Entonces, para mí es una gran alegría hablaros del Divino Maestro, de ese ser maravilloso que hace aproximadamente 2000 años estuvo entre nosotros. Ya hemos titulado el programa Encuentros con Jesús, porque cada día, queridos hermanos, podemos encontrarnos con el Maestro Jesús. ¿Cómo, diréis, siendo nosotros espíritus tan pequeñitos todavía, por decirlo de un modo cariñoso, y, y el Maestro, un ser puro, un espíritu que ha llegado a la pureza, como llegaremos todos nosotros, pero que todavía nos falta mucho? Cada día, queridos hermanos, podemos encontrarnos con Jesús. Pero ¿cómo? Siempre vamos a poder encontrarnos con Jesús ayudando y buscándolo en los otros hermanos de camino. No existe otro lugar para encontrar a Jesús, sino en el resto de nuestros hermanos. Hay, a lo largo de la historia, hay encuentros con Jesús memorables. Las criaturas, cuando nos encontramos con Jesús, hay un antes y un después. Del mismo modo que en la historia de la humanidad se mide, los tiempos se miden como antes de Cristo y después de Cristo. Y sin embargo, fijaros, la historia de la humanidad no le ha dejado su hueco. Yo creo que la historia de la humanidad, los libros de historia, no tienen un libro reservado, un sitio reservado para Jesús, porque Jesús es demasiado grande y no cabe en la historia humana, porque la historia humana está llena de hombres pequeños, de historias de ambición, de orgullos, de vanidades y sin embargo de civilizaciones que han dejado sobre nuestro planeta, sobre la faz de la Tierra, poco o ningún vestigio. Entonces, en la historia de la humanidad, en la historia de la antigüedad, lo único que vamos a encontrar de referencia hecha a Jesús, una de ellas, de las pocas referencias que se hace a Jesús, hace un historiador que es Flavio Josefo, y se refiere al Nazareno cuando narra en el año 62 de su era, narra la decapitación de Tiago. Era uno de los seguidores del Nazareno. A la decapitación de Tiago seguiría la muerte de Esteban, ese alma radiante que trabajaba junto a Simón Pedro en la casa del camino
ese lugar donde vivían los apóstoles reunidos, cuidaban a los pobres, a los que nadie quería, en ese lugar maravilloso de luz y de cristiandad. Allí Esteban era uno de los más grandes predicadores. Y esa referencia hecha por el historiador Flavio Josefo, que era un historiador del pueblo hebreo, no deja dudas sobre aquellos hermanos que todavía insisten en que no tenemos a ciencia cierta eh, la certeza de que Jesús es Dios, porque si no, según ellos, tendría que aparecer mucho más en la historia. Eh, los hombres de aquellos entonces pensaron que no apareciendo en la historia harían que se olvidase del Nazareno. Y sin embargo, su presencia, a medida que pasan los siglos, brilla cada vez más. Sus enseñanzas son únicas, inigualables. El pueblo judío esperaba un Salvador, un libertador que le liberase de, de la dictadura, del sometimiento a que lo tenía condenado Roma. Y el pueblo judío, el Sanedrín, que era la reunión de los ancianos, de los doctores de la ley judaica, esperaban un Salvador que viniese y expulsase a los romanos de la Galilea y les hiciese pagar caro su osadía por haber intentado esclavizar al pueblo judío. Y claro, cuando llegó Jesús, humilde, sencillo, proclamando la ley del amor, eh, no es extraño que no le admitieran como el Mesías. Para nada era un hombre que incitase a la violencia, y mucho menos a la venganza. Él, Jesús, enseñaba a las multitudes a amarse. No entendía el mundo por qué el águila y la paloma tenían que perseguirse, por qué el águila tenía que perseguir a la paloma. Jesús proclamaba que el águila y la paloma debían de vivir fraternalmente, dándose la mano la una a la otra. Y esto no convenía ni a los orgullosos y presuntuosos judíos, ni a los fariseos, tampoco a los romanos, porque Jesús les decía que la verdadera esclavitud era aquella que derivaba de los vicios, de las pasiones. Esa era la esclavitud. Pero que el hombre verdaderamente libre, lleno de amor por sus hermanos, ningún gobierno ni ningún Estado lo podía esclavizar, ni nadie podía esclavizarlo. Tan solo podría limitar sus movimientos, decía Jesús. Sus propios discípulos, los apóstoles, que él mismo escogió, amados hermanos, le preguntaban, ¿por qué tenemos que perdonar a nuestros enemigos? ¿Por qué tenemos que devolver bien por mal? Pues no dice la ley judaica, no está en la ley escrito, que devolverás ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús explicaba con la mayor paciencia del mundo que entonces no éramos mejor que ellos. Había que devolver bien por mal.
Uno de esos encuentros famosos que tuvo Jesús en aquella época fue con Zaqueo, aquel hombre pequeñito que no conseguía ver a Jesús y se subió a una higuera. Y entonces eh, Jesús miró hacia arriba y le dijo, baja Zaqueo, que hoy tienes que hospedarme en tu casa. Entonces las personas empezaron a murmurar de Jesús porque iba a comer a casa de un publicano y rico. Y el pobre Zaqueo, en cuanto llegó allí Jesús, pues le dijo que en ese día él iba a repartir entre los pobres la mitad de sus bienes y al que le hubiese quitado algo que fuese injusto, le devolvería hasta 3/4 partes más. Ese magnetismo amoroso del maestro hizo con que ese hombre cambiase, mudase de comportamiento ese encuentro con Jesús. María de Magdala, encontrándose con Jesús y estando obsedida por 7 espíritus, abandonó esa vida de perdición que llevaba y se convirtió en una de los seguidores del Maestro Jesús, escuchando y mudando ya su vida para siempre. Los ladrones, uno de ellos que crucificaron junto a él, cambió para siempre después de hablar con el Maestro Jesús, estando al lado suyo, también con la pena mayor que de aquella sintonía en Galilea. Simón Pedro, que convivió con él tanto tiempo, en la última cena, en la que sería la última cena, aunque ellos no lo sabían, Maestro Jesús sí lo sabía, y muy enfadado porque Jesús había dicho que uno de los que estaban allí le traicionaría. Sin embargo, Jesús le decía, Pedro, los hombres son más débiles que malos. Antes de que esta noche cante el gallo, tú me negarás 3 veces. ¿Cómo va a ser eso? Y así sucedió. Él se anteponía porque Jesús puede ver el interior de las personas como espíritu puro que es. Por lo tanto, sabe de lo que somos y de lo que no somos capaces. Hay un antes y un después de esa noche, incluso para Simón Pedro. Cuando Simón Pedro niega a Jesús, llora amargamente y a partir de ahí vamos a encontrar otro Simón Pedro. Y fijaros que eh, Simón Pedro llevaba acompañando todo el tiempo a Jesús. También para Judas, el discípulo que le traicionó, hubo un antes y un después del encuentro con Jesús. Jesús se llevaba todo el tiempo pidiéndole que cambiara. Desde el principio siempre aprovechaba cualquier pregunta de Judas para advertirle sobre su desmedida avaricia. Al principio se reunían en la casa de la suegra de Simón Pedro
Y, y un día le dice Judas, le dice, Señor, eso de extender la buena nueva, eso está muy bien, pero ¿con qué capital contaremos? Porque ¿cómo vamos a expandir la buena nueva? ¿Cómo vamos a iniciar este negocio? Para él era un negocio. eh, Sin ningún capital. Y dice, he pensado, si a ti te parece bien, maestro, que cada uno aporte el dinero que tiene y yo lo administro. Y entonces así lo hizo. Y claro, cuando recogió en una bolsita todas las monedas que pudo recolectar de unos y de otros, volvió muy contento y le dijo, mira maestro, ya ya tenemos el, las bases para empezar a expandir su reino, el reino de los cielos. Y le dijo Jesús, está bien, Judas, cuida, ten cuidado, que, que nunca pueda más en ti eh, ese, ese peso del dinero que tu propio interior. Te lo digo con otras palabras, pero le estaba diciendo, cuidado, que nunca sucumbas al peso del dinero. Ya lo estaba avisando, porque ya sabía. En otra ocasión, Tiago le trajo uno de los arquitectos más famosos que había por allí. Claro que el arquitecto no quería eh, que se supiese mucho porque le dijo, yo he construido todos los edificios de Jericó, he hecho, me llaman para construir las casas de los famosos, tengo un nombre, tengo una familia, dice, yo quiero ayudarte a tu reino, pero quiero hacerlo de un modo discreto, sin que se sepa mucho. Y luego trajo otro muchacho que también era muy fuerte, eh, y así hasta tres. El maestro no dijo nada y se fue. Y Tiago entró dentro y todo enfurecido le dijo, pero bueno, no te entiendo. Dices que quieres expandir el reino de los cielos en la tierra y te traigo el mejor de los arquitectos y ni siquiera te interesa. No, es que no te entiendo, no te entiendo, Señor, no te entiendo. Y Jesús le dijo, Tiago, yo no quiero hacer edificios, yo quiero edificar el reino de Dios en el corazón de los hombres. No me interesan los edificios. Para predicar vamos a utilizar como luces las estrellas del cielo. El techo de nuestro templo serán las estrellas del cielo. Las paredes serán los lagos de Jericó y Galilea. Y los asientos será el propio suelo. Las músicas serán los pájaros que cantarán a nuestro alrededor y el rumor de las olas. No necesitamos más que eso. Tiago comprendió entonces que edificar el reino de los cielos iba mucho más allá de lo que él pensaba. No era levantar edificios, era edificarlo en el corazón de los hombres. También en otra ocasión, un juez que era conocido por los galileos por la eh, firmeza de sus sentencias y la frialdad con que las ejecutaba. Eh, Él mandaba cortar la mano de aquellos que robasen con la misma frialdad y pasividad
con que mandaríamos cerrar una puerta. Y entonces un día ese juez oyó hablar de Jesús y fue a buscarle. Le preguntó si podía hablar con él. Y dijo Jesús, pues, puede hablar conmigo. Diga. Entonces les puso, dice, he oído que eh, según tu buena nueva, castigar al delincuente no estaría dentro de tu ley. Y Jesús le dijo, no, no estaría dentro de la ley de Dios, no, porque al delincuente, el delincuente es un enfermo. Entonces, eh, imponerle la pena de muerte o cortarle una mano no soluciona el problema. Teniendo presente que la delincuencia es una enfermedad y la criminalidad también es una enfermedad, lo que se debe de hacer es apartar lo que hacemos con cualquier otro enfermo. Le dijo, ¿qué hacemos con los enfermos? Los apartamos momentáneamente de la sociedad para que no contagien al resto y restauramos la salud de ese enfermo. Y una vez restauramos la salud del enfermo, pues vuelve de nuevo a la sociedad. Dice, y eso hay que hacer con los delincuentes. Ese día, ese juez cambió sus métodos porque comprendió la frialdad eh, y que estaba, en definitiva, que estaba conculcando la ley de Dios. Todos buscaban al maestro. El maestro por donde iba, cada persona que se encontraba con el maestro Jesús, su vida cambiaba. Curaba a los enfermos y después de curarles, les aconsejaba que no pecasen más, valiese decir, que no hiciesen más el mal. Incluso en algunos casos iba más lejos y decía para que no venga a pasaros otra cosa peor. También los encuentros que tenían aquel joven rico, ese fue uno de los famosos encuentros también, cuando le trata de maestro bueno, ¿qué haría para salvarse? Y Jesús le dice, cumple todos los mandamientos de la ley. Le dijo, eso ya lo hice. Dice, pues entonces vende todos tus bienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y ya ahí el joven rico se puso muy triste porque tenía muchos bienes. Él quería cumplir la ley de Dios, pero no estaba dispuesto a despegarse de la materia. Y muchas veces a mí esta parábola del joven rico me hace reflexionar sobre nuestra vida misma. Nosotros muchas veces estamos dispuestos a sacrificarnos y a cumplir la ley de Dios, pero sin embargo no somos capaces de despegarnos de los bienes materiales. En nosotros las cuestiones materiales todavía pesan mucho. Vemos que hay encuentros con Jesús que mudan la vida de las personas, porque el joven rico con todo se fue muy triste, porque él mismo se dio cuenta de que para entrar en el reino de los cielos todavía no estaba preparado. A él le parecía que sí, pero todavía no.
Y entonces se fue muy triste. Eso también es un cambio, porque la semilla ya la llevaba en su corazón. Él ya sabía lo que había que hacer para entrar en el reino de los cielos. Y si hubiese ido indiferente, entonces ese encuentro no hubiese surtido efecto. Pero él se fue muy triste. Eso relatan los evangelistas. Otro encuentro muy famoso de Jesús fue en el año 1862 en Francia. Allí un famoso profesor catedrático de hebreo eh, en ante una gran asamblea del colegio francés decía, decía este maestro, este catedrático de hebreo, decía, hablando de Jesús, que Jesús era un hombre incomparable. Y todo el colegio francés se quedó paralizado. Los diarios de la época cayeron sobre el catedrático de hebraico y hasta la cátedra perdió. Él, que era uno de los más grandes criticadores de la figura del Maestro Jesús. ¿Qué sucedió? Sucedió un encuentro con Jesús. Ese catedrático René tenía una hermana a la cual él quería mucho y esta contrajo una enfermedad respiratoria que los médicos le aconsejaron que se fuese a vivir una temporada hacia Marruecos por cuestiones del clima. Allí la hermana de René eh, pudo contemplar los pueblos, los lugares, hasta los lagos donde el maestro había, había predicado. Y cuando volvió a Francia ya curada, le dijo a su hermano, tú hablas de un Jesús que no existe, tú criticas a Jesús, pero ese Jesús que tú criticas no es el Jesús, nunca existió. Y tú que eres catedrático de hebraico, yo te invito a que si tienes valor, si eres valiente, busques los textos sagrados en hebraico, los traduzcas y busques la Vulgata, que fue la primera Biblia traducida al latín del hebraico, y entonces conocerás al verdadero. Y, y como René tenía tantísimo cariño por su hermana, ante, ante aquel reto, él aceptó el reto y ahí ese fue la causa de que este hombre, tras repasar los 4 evangelios en hebraico, traducirlos y, y repasar también comparándolos con la Vulgata, que era la Biblia latina, él llegó a la conclusión de que Jesús era un hombre incomparable. Fijaos en aquellos tiempos en Francia, con la Iglesia Católica reinante, pues fijaos lo que era decir que era un hombre incomparable, cuando la Iglesia Católica sostenía que Jesús era Dios. Claro, todo el peso de la Iglesia Católica se le cayó encima y después retirada para acá. Pero Dios no deja las cosas así al azar. Años más tarde,
tan solo 30 años después, volvieron a reencarnarse otros espíritus con la misión de, de demostrar que eso, a través de la traducción del hebraico, era así. Tan solo 30 años antes, como digo, de la venida de este hombre, de la reencarnación de este profesor, había habido en Francia también dos grandes pensadores místicos que veían en Jesús no un Dios, no un Jesús místico, sino un hombre extraordinario. Esos pensadores los vamos a encontrar después como espíritus en la codificación espírita, dando unas preciosas citas y unos preciosos ejemplos, unos pensamientos muy profundos. Lacordaire y Lamennais, dos grandes pensadores franceses, habían propuesto, viajaron, eran jóvenes, y viajaran a Roma para proponerle al Papa eh, un cambio en la Iglesia, ofrecer la verdadera figura del Maestro Jesús, no un Dios, una figura divina con la cual no estaban de acuerdo. El entonces Papa les recibió, los escuchó, sobre todo porque eran de la alta sociedad, tanto el uno como el otro, pero nada hizo. Al poco tiempo desencarnó y Gregorio XV, que fue el siguiente papa, no tan bondadoso como el anterior, cerró el periódico que tenían en Francia, en París en aquella época, Lacordaire y Lamennais, que era El Porvenir, Le Porvenir. Fue cerrado y, y uno y otro, Lamennais fue encerrado en prisión y, y Lacordaire fue apartado de cualquier eh, círculo de crédito en aquellos tiempos. Ellos desaparecieron, pero volvieron a reencarnar y uno de ellos, sabemos a través de los comunicados de los espíritus, que era ese joven profesor de hebraico que encontró de nuevo la figura del Maestro Jesús y llegó a la conclusión de que Jesús era un hombre extraordinario. Ese es el mayor reto que tenemos la humanidad. Jesús es un espíritu puro, no es un Dios, como aseguran algunos de nuestros hermanos. Dios solamente existe uno. Jesús es un ser maravilloso, pero un espíritu puro que reencarnó como hombre para dejarnos testimonio de toda su doctrina. Por lo tanto, veis que hay diferentes encuentros en la historia que mudan la vida para siempre. También Judas cambió. El propio Judas, ese discípulo que le traicionó, en el último momento, cuando comprendió la barbaridad que había hecho, porque Judas no sucedieron los hechos tal y como cuentan nuestros hermanos de otra vez. Judas creía que Jesús, el Maestro Jesús, era muy bueno, pero
creía que era débil y que carecía del ímpetu y de los arranques que sin embargo él tenía. Él se creía, Judas creía que él era el que mejores condiciones tenía para oficializar la buena nueva. Y entonces entró, no se le ocurrió mejor cosa, fijaros qué torpeza, el pobre, no se le ocurrió mejor cosa que entrar en contacto con el Sanedrín. Claro, el Sanedrín estaba deseando saber quién era Jesús para, su fin era matarlo, ellos querían matarlo. Primero los había ridiculizado, había expulsado a los mercaderes del templo diciendo que aquello no era la casa. Eso no se lo perdonaban tan fácil. Y, y Judas acude al Sanedrín. El Sanedrín le dice, sí, sí, nosotros te vamos a ayudar a instaurar la buena nueva oficialmente, pero tú tienes que decirnos quién es Jesús y señalarnos para que nosotros lo prendamos. Nosotros lo prendemos durante unos días mientras instauramos la buena nueva y después ya lo soltamos. Y el pobre Judas se lo creyó. Sin embargo, cuando vio que Jesús estaba preso e iba a ser eh, crucificado, él se quitó la vida colgándose de una higuera. Eh, aunque el suicidio no es un acto de valentía en absoluto, sino un acto que hace que el espíritu sufra mucho y además se estacione durante un tiempo. Sin embargo, tenemos que decir que hay un antes y un después cuando Judas abre los ojos, cuando se da cuenta de, de todo lo que ha hecho, de la magnitud de lo que ha hecho. Cada una de las personas que va encontrándose con el Maestro, que realmente, porque cuando decimos encuentro con el Maestro, es un encuentro útil, es decir, cuando comprendemos la doctrina del Maestro Jesús en las personas, hay un antes y un después. Incluso con la mujer pecadora, esa mujer que le es llevada junto a él y que fue sorprendida en adulterio. Jesús establece una enseñanza universal, dejando inmortalizado que el verdadero valor está en el perdón, porque el perdón regenera antes al infractor que el castigo. El castigo hace que el delincuente se rebele más. Sin embargo, el perdón tiene un fin educativo y hace que los delincuentes se reintegren a la sociedad, se regeneren. Han cambiado tantas cosas con la doctrina del Maestro Jesús que instamos a todos nuestros hermanos a tener ese encuentro con Jesús. ¿Cómo? A través de la oración. Incluso nos atrevemos a decir que a veces puede ser a través de un sueño, pero
de verdad debemos encontrarlo, porque a partir de que nos demos cuenta de la doctrina de Él, a partir de que pasemos a vivenciarla en nosotros, habrá un antes y un después de ese encuentro con el Maestro Jesús. Nada más, os dejamos aquí el programa y os tengo que decir que el próximo sábado no habrá el programa de la próxima dimensión porque, como sabéis, va a ser el encuentro el próximo sábado, no, el próximo viernes. mm, Nos va a ser bastante difícil preparar el programa, pero eh, intentaremos, intentaremos sacar un pequeño programa adelante, a ver qué tema interesante logramos encontrar. Pensé que era, ahora mismo estaba pensando en que era el sábado, porque antiguamente era el sábado, evidentemente, pero este sábado es el encuentro espírita al-Ándalus, que como sabéis tendrá lugar en nuestro centro a partir de las 10 de la mañana para todos aquellos que queráis venir. Y entonces, si hubieses continuado siendo los sábados, sería imposible hacer el programa. Pero siendo el viernes, pues seguramente podremos hacerlo. Sí. Nada más. Hasta el próximo viernes y un abrazo al corazón de todos. Cuidaros mucho y no os olvidéis de encontrar a Jesús.